la 14 Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, una delegación que forma parte del Programa Asturiano de Derechos Humanos, que ha acogido a 114 personas, dirigentes sociales, defensores, defensoras de derechos humanos, sindicalistas amenazados de muerte. Esta visita, en su versión número 14, recorrió territorios del pueblo guayú en La Guajira, la Comunidad de Paz de San José de Apartado, la zona del Curvarado de las comunidades negras, el departamento de Arauca, con una audiencia en Arauca capital, el departamento del Casanare, con una audiencia en Yopal, la ciudad de Buenaventura, la ciudad de Tumaco, la ciudad de Cali, la ciudad de Yumbo, área rural indígena en Caloto, en el Cauca, en San José de en Santander de Quilichao y aquí en la ciudad de Bogotá. La 14 Delegación Asturiana se propuso verificar el estado de los derechos humanos en Colombia, el estado del cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado y las FARC y la situación de derecho internacional humanitario, así como la situación de derechos humanos en los territorios recorridos. Tuvimos reuniones con el gobierno colombiano a través de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la División de Alertas Tempranas de la Defensoría General del Pueblo, la Embajada de España, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en la segunda misión para el tema de los acuerdos, y entre los testimonios de las víctimas, de las organizaciones sociales y las reuniones que hemos tenido con el gobierno, hemos producido un comunicado que es el comunicado final de la misión, que producirá un informe. Este informe estará circulando a comienzos del mes de junio. Las personas que integraron la delegación número 14 son Tania González Peña, europarlamentaria, vicepresidenta de la Comisión del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Andina; Javier Couso Permuy, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo; Carlos Meana, abogado laboralista; Xiana Azará, Asamblea Mosa de Asturias; Raquel González, de Ingeniería Sin Fronteras; Marco Antuña, dirigente sindical en Asturias; Álvaro Villegas, de Asamblea Mosa; José A. Gutiérrez, investigador de la Universidad de Dublín, en Irlanda; Diego Díaz, asesor del Parlamento Europeo; Javier Arjona, de Soldepaz Pachacuti, y quien les habla, Javier Orozco, coordinador, director del Programa Asturiano de Derechos Humanos y coordinador técnico de la Misión Internacional. A continuación, el comunicado. Buenos días. Les compartimos los preliminares, la síntesis de lo que acaba de comentar Javier Orozco, que le hemos puesto el título: La paz es un derecho inalienable y urgen garantías de no repetición en los territorios. Esta 14 Delegación Asturiana de Verificación a los Derechos Humanos en Colombia constata incumplimientos en la implementación de los acuerdos de paz y falta de garantías para la dirigencia social. La 14 o 14ª Delegación Asturiana agradece sinceramente a las organizaciones que han preparado su agenda de trabajo y a las entidades e instituciones que aportaron datos y valoraciones para la realización del que será 14º informe sobre Colombia. Nuestra felicitación por el tejido social y organizativo que ha logrado autopreservarse pese a la persecución en medio de una guerra que no termina. Resaltamos la importancia del acuerdo para la terminación del conflicto suscrito por el Estado y la FARC, cuyos efectos positivos se reflejan en la reducción de las dinámicas de violencia y del número de heridos, muertos, secuestrados y desplazados, a la par que se ha incrementado el conflicto social por la inequidad, la exclusión, los proyectos mineroenergéticos, la ausencia del Estado para satisfacer necesidades básicas y los reiterados incumplimientos de compromisos suscritos por el Gobierno con las comunidades movilizadas. Nos preocupa la situación de los derechos humanos en las regiones visitadas: Arauca, Casanare, Urabá, La Guajira, Buenaventura, Tumaco, Valle, Cauca. Los testimonios y los documentos señalan una grave persistencia de las amenazas de muerte, ataques y asesinatos impunes de líderes, lideresas sociales cometidos en áreas controladas por la fuerza pública y por los paramilitares, extendidos ahora a nuevas regiones. Estos ataques son la continuidad de la persecución contra las comunidades, organizaciones y liderazgos opuestos a esa inequidad, a esa exclusión y a la expansión de la minería, las hidroeléctricas y en general a la extracción desmedida de recursos y a la acumulación por el despojo. Muy grave nos parece el reclutamiento de jóvenes
por los grupos paramilitares que nos han reportado en San José de Apartadó más de 50 en los últimos meses, en Tumaco o en Yopal. Las comunidades en Arauca, Cauca y Tumaco están preocupadas por la expansión de grupos armados que copan las regiones abandonadas por la FARC, sin que la fuerza pública actúe de manera eficaz para impedirlo, y en ocasiones actuando en alianza con ellos. La responsabilidad de ese panorama recae sin ninguna duda sobre el Gobierno y el Estado colombiano, que no escucha a las comunidades, no atiende sus recomendaciones, no actúa de manera eficaz para desmantelar el paramilitarismo que actúa con los nombres que hemos escuchado de Águilas Negras, Autodefensa Gaitanista, de Ejército Antirrestitución, etc. El Estado tampoco ha cumplido la parte sustancial de los acuerdos de La Habana suscritos con la FARC. Preocupa que no se cumpla el punto 1 del acuerdo, reforma rural integral, que es la base para cumplir el punto 4 sobre solución al problema de las drogas ilícitas. No basta con crear una compleja estructura institucional sin resultados en dotación y titulación de tierras. Urge acordar con las comunidades la sustitución de esos cultivos ilícitos y concretar desde el Gobierno los proyectos productivos alternos para evitar de manera eficaz la expansión de dichos cultivos y el poder corruptor del narcotráfico. Tampoco hay garantías para la vida de la dirigencia social y política de oposición. La llegada de nuestra delegación coincidía con el atentado contra el candidato presidencial Gustavo Petro en Cúcuta. Parece ser que se han dilatado las investigaciones sobre ese hecho con la intención de que los resultados sean después de las presidenciales. En la comunidad de San José de Apartadó, los paramilitares forzaban a reuniones a los habitantes de las veredas en una zona ocupada por el Ejército Nacional, la Unión, y amenazaban con entrar a la zona humanitaria a asesinar a los dirigentes. Eso obligó a nuestra delegación a pernoctar esa noche en la Comunidad de Paz. El 9 de marzo, pocas horas después de que visitáramos la finca La Emperatriz, en el Cauca, era herido en un atentado el que había sido gobernador indígena del resguardo de Huellas, en Caloto, Nelson Pacué, que al parecer hoy salía del hospital, pero esas heridas y esas balas ahí están en su cuerpo. Nuestra delegación expresa el repudio al asesinato de Mario Castaño y Hernán Bedoya. Participamos en homenaje con los familiares a estas dos personas asesinadas en los territorios colectivos del Curvarado. Los crímenes fueron a finales del año pasado. Instamos al Gobierno a cumplir los acuerdos que suscribió después de estos asesinatos con la dirigencia social de la zona, referidos a protección de líderes, acciones sobre los 47 sitios o puntos, como dicen ellos, con presencia y control paramilitar, a justicia para enjuiciar a los asesinos y cumplimiento de sentencias que ya son firmes de la Corte Constitucional y otros jueces que ordenan la restitución de las tierras usurpadas con violencia a las comunidades negras. Es grave que la fuerza pública de Urabá se niegue a cumplir órdenes de las autoridades civiles que les piden acompañar el desalojo de las fincas usurpadas para devolverlas a las comunidades negras en cumplimiento de esas sentencias. La delegación proviene de un territorio, Asturias, al que llega carbón colombiano para sustituir al carbón autóctono. La visita a La Guajira ha permitido constatar que el carbón arrancado por el consorcio El Cerrejón tiene un coste muy alto para las comunidades indígenas wayú, que sufren una devastación social y ambiental, hambre y sed por el robo del agua, el desalojo territorial, enfermedades y desconocimiento de sus derechos, incluidos ese tan fundamental como el de la consulta previa, libre e informada. El mineral transportado en ferrocarril, allí le llaman Yoruja, el diablo, incrementa el impacto ambiental. La gran minería deja graves consecuencias medioambientales en muchos territorios del país, lo que pudimos también comprobar en Arauca y Casanare, con responsabilidad de las petroleras Equión y Occidental. Coincide la presencia masiva del Ejército Nacional en Tumaco, Buenaventura, Casanare, Arauca, Apartadó y el Cauca, con la inseguridad y los ataques mortales a la dirigencia social. Contrasta. Constatamos que el Gobierno destina decenas de miles de efectivos de la fuerza pública a la protección de empresas extranjeras y desampara a la población local y a la dirigencia social amenazada de muerte, como ocurre en El Morro, Yopal,
donde la policía solamente protege a la petrolera Equión y en el Cerrejón, donde la fuerza pública protege al consorcio transnacional y deja actuar a los paramilitares contra las comunidades indígenas del pueblo wayú. No hay garantías para la vida de centenares de líderes sociales amenazados de muerte en zonas como Urabá, Curvarado, sindicalistas de la CUT y defensores de los derechos humanos. Nos preocupa la dramática situación de la población en Buenaventura, donde prolifera la miseria y el despojo en los terrenos de bajamar, el asesinato de líderes como Temístocles Machado, que había sido líder en el paro cívico, del que según las denuncias sacarán provecho las empresas navieras y portuarias. Al tiempo saludamos el acuerdo suscrito ayer mismo por el Sindicato del Transporte y la Sociedad Portuaria, que evitó una huelga ya votada por los trabajadores que siguen amenazados. El gobierno colombiano no ha cumplido con las cláusulas de derechos humanos laborales y sindicales contemplados en el TLC, en el Tratado de Libre Comercio, como el Plan Obama-Santos. Recibimos denuncias muy graves de trabajadores de la agroindustria palmera y bananera en Urabá, en donde se impide la afiliación sindical, despidiendo a los obreros que se afilian, que se sindican, y en donde se imponen contratos que generan desigualdades salariales enormes, ausencia de medidas de salud, seguridad industrial, y donde se evaden responsabilidades patronales por accidentes de trabajo que son muy numerosos. Estas violaciones de derechos laborales y de libertades sindicales también se denunciaron en relación a la mina del Cerrejón y por los corteros de caña de azúcar en los ingenios del Valle del Cauca, entre otros. Nuestra 14ª delegación asturiana visitó zonas de concentración de excombatientes de la FARC y recibió informes del incumplimiento del Gobierno a los planes y proyectos productivos para la reincorporación a la vida civil contemplados también por el Fondo Fiduciario de la Unión Europea, enredados en una maraña burocrática, según la FARC, difícil de superar. Hay preocupación porque el 31 de marzo, al parecer, se les acaban los suministros de alimentos, los servicios de salud a las personas desmovilizadas. Preocupa a esta fuerza, a este partido FARC, el atraso en los proyectos productivos y en el que los recursos de la Unión Europea se gestionen a través de multinacionales de la cooperación, así los llamaron. Estos excombatientes denuncian sentirse presos en las zonas de concentración, sin seguridad, sin garantías, pues entre 38 y 50 entre guerrilleros y familiares han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz, algunos de ellos en el marco de la campaña electoral, la cual no han podido desarrollar. Nuestra delegación asturiana expresa su satisfacción ante la reanudación reciente de los diálogos entre el Gobierno y el ELN en Quito e insta a las partes a acordar un cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades con el ELN, así como abrir los diálogos con el EPL que nunca se han abierto. Nuestra delegación insta al Gobierno colombiano a cumplir los acuerdos suscritos con la FARC, entendiendo que la paz es uno de los más importantes derechos de las personas. Este sería el texto que compartimos a modo de resumen y ahora responderíamos inquietudes si las hay. Adelante. Buenos días, soy periodista de Telesur. Varias preguntas. La primera es, ¿cuál fue esa realidad que ustedes encontraron en el recorrido que hicieron frente a la violencia política que persiste contra los líderes sociales? Se manejan distintas cifras, pero una reciente que dio la Defensoría del Pueblo es desde enero del 2016 a la fecha 282 líderes sociales asesinados. ¿Cómo entienden ustedes, digamos, esa tragedia humanitaria en medio de un proceso de paz? Si lo que nos pide es una cifra concreta, nosotros nos remitiríamos a las que hay. No es tanto las cifras, sino cómo entienden ustedes esa realidad que se está viviendo. Hay un incremento significativo, como indicamos en el resumen, del asesinato de líderes sociales. Y eso contrasta con que haya disminuido, también se ha constatado, los combates, los bombardeos, ¿no? Debido al cese el fuego primero y al acuerdo de paz y al cumplimiento por parte, literalmente, según nos ratificaron ayer en la ONU, por parte de la FARC, de esa parte, ¿no? Pero nos llama muchísimo la atención que hayan aumentado. Los datos están de líderes sociales, ¿no? El asesinato. Los datos
Pues hay esa guerra de cifras entre las que expresa la Consejería de Presidencia, las que expresa Somos Defensores, por ejemplo, las que expresa la ONU, que puede ser un referente válido para todo el mundo, todas son altísimas, o las que expresan las organizaciones sociales. Todas expresan un incremento de esos asesinatos y, por lo tanto, como delegación exigimos, con el debido respeto, al gobierno colombiano que proteja a esos líderes sociales que son fundamentales para la construcción de la paz. Sí, ante la pregunta que comentabas, un poco ya más centrados en la experiencia en terreno, en la experiencia en las audiencias que hemos tenido, hemos recorrido, como ya habéis comprobado, pues muchos sitios, en audiencias en las cuales estaban presentes decenas de colectivos, por ejemplo en Buenaventura había alrededor de 200-300 personas pertenecientes a casi la totalidad de colectivos sociales de la zona. Entonces, como que hemos tenido una visión bastante completa de las sensaciones o la percepción de esa dirigencia social de la situación. Y como comentábamos, la percepción es de una inseguridad muy grande, de una frustración muy grande, de una sensación de inseguridad de la dirigencia social, de que, sobre todo en las zonas abandonadas por los territorios abandonados por las FARC, ¿no?, de su desmovilización, lo que hemos podido constatar es que en esas zonas no ha entrado el Estado. En esas zonas abandonadas por las FARC no ha sido sustituida la presencia del Estado pues con bienes, servicios, etcétera. Solo hay en algunos sitios pues bastante presencia militar que no garantiza, paradójicamente, la seguridad de la población civil de las zonas ni sobre todo de la dirigencia social. Más. Ustedes mencionaban del atentado que se produjo contra Gustavo Petro. Digamos que es un panorama electoral complejo en Colombia que se está viviendo, unas elecciones presidenciales también definitivas en medio de la implementación del acuerdo de paz. En la primera participación política que tuvieron las FARC en las pasadas elecciones al Congreso denunciaban ausencia de garantías, el asesinato, pero también otro tipo de ausencia de garantías. Las fuerzas alternativas, como la que representa Gustavo Petro, denuncian lo mismo. ¿Cómo ven ustedes ese escenario electoral en Colombia tan definitivo para hacer, digamos, viable lo que falta en el proceso de paz o asentarlo mucho más en la sociedad con esta ausencia de garantías a partir de la experiencia? Bueno, a ver, sí que es cierto que los datos parece ser que, en comparación con años anteriores, el desarrollo de las elecciones han sido, pues ha participado más gente, parece que ha habido menos incidencias violentas, digamos, en las elecciones, pero sí que es verdad que, aunque ha habido un pequeño avance en ese tema, sí que es verdad que está lejos de ser unas elecciones con totalidad de garantías democráticas, porque, bueno, hemos podido comprobar que el partido FARC no ha podido hacer campaña normalmente, no les han sido entregados los fondos, sus sedes han sido atacadas, sus actos han sido atacados, gente asesinada, digamos. En el caso de Gustavo Petro, pues ha habido también el tema del intento de atentado, ¿no? Pero bueno, creemos que tiene que haber ese avance y está habiendo un pequeño avance, pero todavía se está lejos de que haya unas garantías plenas para una democracia, digamos, participativa plena y bueno. Instamos también a que se garanticen esas garantías de participación política por parte de la oposición colombiana y de sectores que intentan ejercer la política, digamos, por las vías democráticas, que es lo que se pretende, ¿no? Sí, complementar. Hicimos parte de la misión de observación electoral, el MOE, el domingo, y le trasladamos, registramos nuestras incidencias, que para nosotros son graves. Otra cosa es que aquí haya costumbre, entre comillas, de soportarlas, como es la compra de votos y la entrega delante del Colegio Marruecos, aquí en Bogotá. Rafael Uribe, constatamos, somos testigos de que estaban entregando votos a la puerta del colegio, ¿no? Parece que aquí eso no llama la atención. A nosotros sí nos llama la atención, lo registramos como tal. Tampoco llama la atención el que haya aquí mismo en la Plaza Bolívar ejército con armas largas y grupo antimotines en la plena Plaza de Bolívar, en los colegios electorales. Le preguntamos al Ministerio del Interior, dijo que no, que eso no era legal, pero que obedecía a la política de militarización que lleva el alcalde Peñalosa. Muy extraño, ¿no?, que un ministerio le traslade la responsabilidad a la alcaldía de una fuerza tan importante como los militares. A nosotros eso sí nos llama mucho la atención, así como otras irregularidades que tienen que ver con que ahí no había ninguna privacidad en muchos de los colegios que visitamos,
Parece que la privacidad para votar es una cosa elemental, ¿no?, en cualquier democracia. Y luego todo el asunto de los tarjetones, que ha sido más denunciado, ¿no?, el que cada votante colombiano tenga que retratarse ante la mesa y ante el registro de si opta por una que es de un color o otra de otra, parece que es bastante grave, ¿no? Me refiero a la consulta de las primarias. Eso también ha sido denunciado por el MOE, nosotros lo constatamos desde el primer momento, ¿no? Y otras irregularidades que aquí parece que no llaman tanto la atención. A nosotros como extranjeros, y debido a las costumbres de allá, que no tiene por qué ser mejor ni peor, son distintas, desde luego allí no hay militares con armas largas en los colegios, ni tanta policía gestionando la votación. También nos llama la atención, ordenando a los jurados, diciendo cómo debe hacerse. Eso en otros lugares parece que no es así. No digo que sea mejor o peor, pero esas constataciones de las vulneraciones sí las vimos. El atentado a Petro, como ya se ha dicho, pues se enmarca en esa situación. Está, como decíamos al principio, en investigación, lenta, pero parece que se ha abierto una puerta para que haya también una posibilidad de que haya un estudio particular o privado de los impactos sobre ese carro, que al parecer ya se ha traído para acá y está ahí estancado, ¿no? Pero es un caso que está pendiente. Si ese señor además es candidato para las presidenciales, el gobierno debería tener mucha más atención, ¿no?, para cuidar su seguridad, la de él y la de todos los demás. ¿Más? Voy a hacer una última pregunta, qué pena. No, todas las que quieras. ¿Qué recomendaciones puntuales hacen ustedes al Estado colombiano en este escenario, digamos, del sueño de la paz en Colombia, unos acuerdos firmados, pero que no es tan clara todavía en los territorios materializada esa posibilidad de paz? Sí. Como se ha dicho, nuestro recorrido ha sido amplio, muchos territorios, mucha riqueza y diversidad cultural y mucha preocupación en los territorios, y viendo también la diferencia de la ciudad capital y el resto, ¿no?, de este país, que es 2 veces y pico más grande que el nuestro, ¿no?, que España. Y también la preocupación allá es que la paz que se ha vendido en el extranjero parece que no la notan en esos territorios, no la sienten, no ha llegado los beneficios de la paz. Nosotros venimos de un pequeño departamento, Asturias, que lleva muchos años acompañando a organizaciones colombianas, de vez en cuando haciendo encuentros para la paz en Colombia, desde el 2006, 2010, 2016, 2015. Es decir, no es que seamos muy nuevos en esto de tratar de acompañar lo que quieran construir en Colombia, y en estos momentos seguimos en lo mismo. Pronunciamientos, apoyos, encuentros para conseguir que haya paz en Colombia. Nos preocupa que no la hay todavía, nos ratifica la misión de la ONU, que parece que está medio así tratando de hacer su tarea pendiente de que haya resoluciones después de mayo, después de las elecciones presidenciales, como si en este tiempo no hubiera vida en Colombia, de aquí a entonces, ¿no? Creemos que hay que exigir mucho más el cumplimiento de todo lo pactado, y parece que hay unanimidad fuera de Colombia en que debe exigirse que lo que se ha firmado se honre cumpliéndolo. Y eso, bueno, ya están ahí las cifras, si el 18, si el 15, muy poquito, ¿no?, del 100% de lo pactado por parte del gobierno, mientras que la ONU nos ratifica lo que dice la FARC, que el 100% en la parte que les toca sí que lo han cumplido. Entonces hay una asimetría que debiera quebrarse, porque si no, la paz podría estar en entredicho. Nuestra posición como delegación es apoyar en todos sus términos el cumplimiento de lo que ya está acordado, sin más. Bien, para concluir queremos dejar 3 asuntos sobre la mesa ante la opinión pública y las instituciones colombianas. El primero es el pronunciamiento de la delegación asturiana en torno a la importancia del proceso de paz con las FARC y el cumplimiento de esos acuerdos. La paz es un derecho inalienable. Quien quiera que sea que salga elegido presidente de la República tendrá la obligación constitucional, ética y moral de cumplir el acuerdo con las FARC y de llevar a buen término las negociaciones con el ELN en Quito y abrir una mesa con el Ejército Popular de Liberación. Lo segundo, el gobierno colombiano queda emplazado a cumplir los acuerdos que ha suscrito con las comunidades movilizadas. Por ejemplo, la minga campesina, étnica y popular, las movilizaciones de estudiantes, las movilizaciones como la del paro cívico de Buenaventura y unas movilizaciones como la de los corteros de caña en el Valle del Cauca, y los acuerdos suscritos con los indígenas en materia de tierras y territorios, al igual que con las comunidades negras.
Si el gobierno no cumple con la erradicación acordada y con proyectos productivos para quienes están sembrando coca, amapola y marihuana, es evidente e inatajable un gran conflicto social en el primer semestre del año. Por último, el gobierno colombiano queda emplazado a dar garantías efectivas a la dirigencia social y política de oposición que están siendo exterminadas en el periodo de posconflicto. El gobierno colombiano no podría alegar falta de garantías, no podría alegar falta de medios, puesto que constatamos que miles de soldados y policías protegen la infraestructura petrolera, los complejos industriales y los complejos agroindustriales, mientras la dirigencia social está totalmente desprotegida. Esperamos que en el año 2019, cuando hagamos la 15 visita de verificación, estas situaciones hayan tenido respuesta. Colombia va a quedar emplazada en el examen periódico universal de Naciones Unidas a dar respuesta de qué hizo con las recomendaciones que el año pasado, que hace 2 años le hicieron en el marco del examen anterior. Sabemos que al menos del movimiento indígena y sindical y desde los defensores de derechos humanos se preparan informes alternativos. El gobierno colombiano estará llamado a responder por los compromisos que asume a nivel internacional. Agradecemos mucho la asistencia a la rueda de prensa de hoy y quede la solidaridad asturiana con la gente de Colombia.